Cuando adopté a Claudette, creí que se pondría solitaria y depresiva. Ya sabía que los loros eran animales sociables, pero si apenas podía con uno, me resultaba imposible adquirir otro para que le hiciera compañía. La tía June me obsequió el ave al descubrir lo enérgica y ruidosa que podría ser, pero me aseguró que Claudette era muy independiente y estaría bien sola. Nuestros primeros encuentros no fueron nada agradables. Ella no se acostumbraba a mi presencia y a mí me aterraba su pico y sus garras afiladas. Supuestamente había pasado por varios hogares en sus 25 años y siempre terminaba con un nuevo dueño por los mismos motivos que terminó conmigo. Por eso accedí a adoptarla. Sentía pena por el pobre animal y quería que tuviera un hogar fijo, aunque me costara un poco. El periodo de ajuste fue bastante largo. Durante ese tiempo me acostumbré a ser picoteada constantemente y, aunque doloroso, poco a poco fue reconociendo la mano que le daba de comer. Cuando descubrí que se ponía feliz en el balcón, moví su jaula a ese lugar y le permití que lo convirtiera en su territorio, cosa que mejoró bastante nuestra relación. Llevó mucho tiempo, paciencia y premios, pero eventualmente llegamos al punto donde Claudette volaba a mí siempre que aparecía en el lugar y se emocionaba en mi brazo mientras comía todo lo que le daba. Esa preocupación de que se sintiera sola cuando yo no estaba en casa se disipó cuando noté que se había hecho amiga de unos cenzontles que habían anidado en un árbol atrás de mi apartamento, ubicado en el primer piso. Intercambiaban cantos y silbidos durante el día, situación que terminó molestando a algunos vecinos, pero nada que algunas galletas caseras y tarjetas de disculpa no resolvieran. Nunca había considerado tener un loro, pero Claudette demostró ser una compañera muy dulce e inteligente. Después que superamos la etapa testaruda inicial, descubrí que su vocabulario era bastante amplio y sus imitaciones excelentes. Además, también me enteré que durante todas esas horas a través de los meses que estuve trabajando, aparentemente le enseñó algunas cosas a los enzontles. Una noche estaba sentada en el balcón, haciéndole cariños a Claudette antes de preparar la cena, cuando escuché una voz dulce pero muy distinta que provenía de algún punto arriba. ¡Mierda!, habló. Instintivamente pegué un salto, pues no había percibido a nadie cerca o aproximándose. Miré alrededor del apartamento, pero todo estaba vacío y en silencio. Sobre mi regazo, Claudette empezó a balancear la cabeza mientras sus plumas se erizaban suavemente. ¡Mierda!, repitió aquella voz. ¡Mierda!, replicó Claudette. Claudette y la voz se respondieron varias veces, gritando con auténtico entusiasmo una de sus palabras favoritas, hasta que la vergüenza me ganó y decidí meterla para que se detuviera. No fue sino hasta que vi a uno de los enzontles volando frente al balcón, obviamente buscando a Claudette, que comprendí que la voz no era de ninguna persona incentivando su acervo de groserías. Era uno de los enzontles imitándola. Claudette había enseñado a esos pájaros salvajes a decir groserías. Me costaría mucho más que unas galletas caseras que los vecinos pudieran perdonarme esta. En lugar de encerrarla en el apartamento, intenté incentivarla para que repitiera palabras más neutrales y así les enseñara a los enzontles. «Hola», le repetí en múltiples ocasiones. «Hola», respondió Claudette. «¡De mierda!», respondieron los enzontles en el árbol. ¡Ah, maldita sea! Yo no sabía que los enzontles tenían capacidad de hablar, mucho menos que podían aprender palabras nuevas. Entonces me dirigí a internet a indagar buscando alguna solución. «Solo repiten aquello que escuchan con frecuencia», me dijo un aficionado a las aves en un foro. «Pronto aprenderán alguna palabra nueva». Un sensontle no dejaba de repetir el nombre de mi perro hasta que aprendió una nueva palabra. «Buena suerte». Bueno, me convencí de que todo estaría bien. Solo había que esperar. En mis ratos libres empecé a trabajar para que Claudette limpiara su vocabulario. Algunas noches me quedaba horas con ella repitiendo palabras y dándole premios cada vez que acertaba. Me tomó varios meses, pero finalmente las groserías empezaron a desaparecer y no escuché a los enzontles imitándola más. Me sentía victoriosa.
Cierta mañana, cuando fui a alimentarla antes de salir al trabajo, la vi balanceándose la cabeza y dando saltos para allá y para acá dentro de su jaula. Algo muy normal cuando se sentía emocionada. Hasta que distinguí un sonido extraño rasguñando, como si no supiera respirar bien. La puse en mi mano y acaricié su cabeza y lomo. ¿Estás bien?, le pregunté. «Hola», respondió, y aquella respiración extraña se detuvo. Esperé un poco más, casi lo suficiente para llegar tarde al trabajo, pero Claudette parecía estar bien, así que me fui a toda prisa. Sin embargo, a la mañana siguiente el sonido ronco y ríspido volvió. Nuevamente voló hasta mi mano, estiró las alas y balanceó su cabeza, todo esto mientras hacía el sonido de una respiración pesada, casi jadeando. Afuera, los sensontles le respondían con el extraño sonido de un clic. La verdad es que no le di mucha importancia, me preocupaba demasiado lo que sucedía a mi mascota. Ese día no pude salir sabiendo que no podría soportar la incertidumbre, así que llamé a mi jefe para avisar que se había presentado una emergencia familiar y corrí con Claudette al veterinario. Al borde del llanto, les dije que mi ave tenía problemas para respirar, por lo que debía tener alguna enfermedad terrible. El personal de recepción me hizo esperar, asegurándome que pronto nos atendería el veterinario. Cuando ingresamos al consultorio, una vez más le expliqué los sonidos y empezó a analizar a Claudette. Se encontraba en su jaula de transporte, tranquila, y parecía totalmente ajena a que su vida pendía de un hilo. «Le juro que esta mañana sonaba terrible, y lo mismo ayer», le insistí. «Ocasionalmente estas cosas pasan», me comentó con toda gentileza el doctor Graham. «¿Podrías hacer el favor de imitar ese sonido que hacía?» Rápidamente respondí la solicitud, esperando que se pareciera lo suficiente para que entendiera la gravedad de las cosas. E inmediatamente Claudette empezó a imitar. El doctor Graham ocultó su sonrisa llevándose la mano a la boca antes de ponerse serio nuevamente. «No te preocupes, Stacy. Aparentemente Claudette te escuchó haciendo este ruido durante las actividades nocturnas. Solo te imita». «¿Qué?». «Creo que te escuchó con tu pareja, ya sabes, en un momento íntimo». Claudette aparentemente hizo énfasis en aquella aclaración haciendo un pequeño gemido. Con la cara roja de vergüenza, puse al loro en la jaula, pedí disculpas casi susurrando y agradecí. Básicamente salí corriendo del consultorio. «¿Así que andas escuchando a los vecinos?», acusé a Claudette mientras ella silbaba con toda tranquilidad de regreso a casa. «¿O alguien escuchaba la televisión demasiado alto? ¿Cómo aprendiste esos sonidos?». Yo sabía que no había sido mi culpa. Sea lo que fuere, esto se había repetido desde hacía mucho tiempo para llegar al punto de que Claudette pudiera imitarlo. No podía ir de apartamento en apartamento preguntando a los vecinos si llevaban a cabo sus actividades íntimas con las ventanas abiertas. Lo único que me quedaba era mantenerme alerta a los sonidos a los que estaba expuesta Claudette. Cuando la solté en el balcón, soltó unos cuantos «holas» a los sensontles, que inmediatamente le respondieron, y después se acomodó para tomar una siesta bajo el sol. Me quedé sentada con ella en el balcón buena parte del día, pero no logré escuchar nada sospechoso y terminé rindiéndome cuando el calor fue demasiado para mí. De vez en cuando sacaba la cabeza, pero la única cosa inusual que escuché fue ese sonido de clic de los sensontles que habían aprendido. Aunque me resultaba familiar, no podía recordar dónde había escuchado eso antes. Ese sonido de respiración pesada empezó a hacerse algo común en Claudette durante las mañanas, ocasionalmente acompañado por un gemido y las palabras «hermosa, hermosa, hermosa», susurrado para sí misma. Eso era preferible al mierda. Claudette y los sensontles siguieron comunicándose, así que finalmente me acostumbré a los clics como lo hice con las groserías. Todo esto se intensificaba principalmente durante las mañanas, cuando Claudette ejecutaba lo que empecé a llamar ejercicios de respiración. Respiración sofocada, clic, clic, un gemido, otro clic, y así seguía hasta el mediodía. Solo debía esperar a que se obsesionaran con otro sonido e intentaran no volverme loca. Pero entre más los escuchaba, me parecía distinguir que había algo en esos clics. Algo que los hacía cada vez más refinados y distintos.
algo que terminaba incomodándome. Yo conocía ese sonido y, al poco tiempo, finalmente podría definir lo que estaban imitando. ¿Cómo está Claudette?, preguntó mi hermana mientras tomábamos vino y teníamos la conversación semanal por teléfono. En ese instante, me encontraba sentada en la sala de estar con pijama que, para ser honesta, era más una playera vieja y un short demasiado corto como para usar en público, con una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra. Había dejado la puerta corrediza del balcón abierta, en caso de que Claudette quisiera ir hasta la sala a hacerme compañía. Está bien, haciendo sus respiraciones extrañas. ¿Ya descubriste quién le enseñó? Creo que es culpa de los Johnson. Siempre me han parecido una pareja exhibicionista. ¿Pero no son una pareja de ancianos?, preguntó Reina mientras reía. Pues sí, pero todavía disfrutan darse amor, ¿no crees? Mientras reíamos, escuché una ráfaga de clips que provenían de la puerta abierta. Oye, escucha, le dije. Los ensontles están haciendo ese ruido del que te hablé. Tal vez puedas escuchar y decirme qué diablos se trata. Corrí hasta el balcón, pero una vez que llegué, los clics se detuvieron inmediatamente. A mi lado, Claudette se balanceaba en su jaula mientras murmuraba: «¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Hermosa!». Un arbusto al otro lado de la cortina se movió suavemente. La luz del apartamento se reflejaba sobre la cortina y hacía difícil observar hacia la calle, así que me quedé parada en el mismo lugar. «No puedo escuchar nada», me dijo Reina por teléfono. «¿Stacy?». Escuché el ruido de la rama moviéndose otra vez. Claudette empezó a hacer ese gemido susurrado una vez más. En los árboles, los ensontles le siguieron con los clics. En ese momento, mientras un escalofrío recorría mi espalda, finalmente reconocí el sonido. «Reina», le dije lo más tranquila que pude. «Creo que hay alguien en los arbustos aquí afuera». Apenas terminé aquella oración, una silueta se puso de pie en la oscuridad y emprendió la huida frenética rodeando mi edificio. Sucedió tan rápido que no pude observar nada, ni un rasgo físico. Solamente ropa negra y tal vez un sombrero. Pero desapareció de mi vista. Reina me gritaba preguntándome si necesitaba que llamara a la policía, pero la impresión no me dejó responder. Me llevó meses enseñarle a Claudette nuevas palabras, meses para que aprendiera nuevos sonidos, meses para que imitara a la perfección. No había duda de que le había tomado la misma cantidad de tiempo perfeccionar esa respiración pesada de alguien. Se me revolvió el estómago. Estuve a punto de vomitar. Claudette no había aprendido esos sonidos de algún vecino o en un programa de televisión. Los había imitado de alguien que se ocultaba fuera de mi apartamento, gimiendo como un perro mientras me observaba. Volví a meterme en casa. Por encima de mi hombro, uno de los ensontles gritó a la noche. La imitación perfecta del obturador de una cámara. El sol no está saliendo. 3 de enero. No sale el sol. No sale el sol. No puedo lidiar con esto. La escuela comienza el lunes. ¿Cómo se supone que voy a llegar a clase cuando está tan oscuro que no puedes ver tu mano a 3 pulgadas frente a tu cara? Cuando me levanté, pensé que era solo porque era invierno, ¿sabes? El sol se pone y permanece más tiempo cuando hace frío, pero sabía que algo estaba sucediendo al mediodía. El sol ya debería haber salido. Está comenzando a asustarme. Los vecinos han venido pidiendo algunas cosas por las que no quieren ir a la tienda, ignorando al elefante en la habitación, ¡que no hay sol de mierda! Al parecer, la oscuridad empeora aún más cuando intenta salir del barrio. Es mejor quedarse aquí hasta que todo esto pase, mientras finge que no está sucediendo en lo absoluto. Papá estaba durmiendo en el sofá esta mañana. Creo que él y mamá se pelearon. No están hablando y mamá ha estado llorando, aunque hace todo lo posible por ocultarlo. Dios, ya es bastante malo que el mundo se esté acabando. No tengo tiempo para preocuparme por el fracaso del matrimonio de mis padres. 4 de enero. Las farolas se apagaron. No se han vuelto a encender. Afuera ahora parece el país de las maravillas invernal de Satanás, con toda la nieve y tan oscuro. No puedo ver casas al otro lado de la calle, las luces brillando a través de la ventana como faros en la noche.
La única razón por la que puedo distinguir algo en mi jardín es por la luz que entra por la ventana de mi sala de estar. Mamá y papá no están hablando. ¡Jesucristo! Podrías cortar la tensión con un cuchillo. Realmente desearía poder salir a fumar, pero juro que papá tuvo un derrame cerebral cuando me vio abrir la puerta trasera. No sé cómo espera que vaya a la escuela si ni siquiera puedo salir al porche trasero para tomar un poco de aire. Pero lo que sea. Por ahora, estoy rompiendo la ventana de mi habitación y haciendo lo que puedo para sacar el humo. Tengo 16 años, no puedo tomar mis propias decisiones. 7 de enero. ¡Ok! Supongo que no voy a ir a la escuela. El sol todavía no ha salido. El fin de semana ha sido aburrido como una mierda con solo ver el aire libre oscurecerse, si es que eso es posible. Incluso comencé a prepararme antes de darme cuenta de qué diablos estoy haciendo, y bajé las escaleras para preguntar si podía quedarme en casa. Mi papá me dio su aprobación y me dijo que podía quedarme en casa mientras estuviera oscuro. La primera vez realmente reconocimos lo absolutamente extraño que es, y es lo único que hemos reconocido. Intenté encender la televisión a ver si hay algo en las noticias sobre esto, pero todo lo que conseguí fue estática. Ni siquiera se pudo conectar a ningún canal local. Todo es nieve. Intenté llamar a Isla y Lidia y no obtuve nada, ni siquiera una señal de ocupado. Funcionó anoche cuando hablé con Lidia. Vive a solo unas cuadras de distancia y también está oscuro. Sin embargo, Isla vive en la ciudad, no en Bartonville, y aparentemente el sol está bien allí. Dijo que vendría hoy para ver si todavía estoy inventándome las tonterías. No es una tontería. El sol se ha ido y no da señales de volver. 8 de enero. No es solo el sol desapareciendo. Las luces se apagan. Empezó por la cocina. Bajé e intenté encender la luz, pero no conseguí nada. Grité por papá y dije que la bombilla de la cocina se quemó y se puso pálido. Lo cambió y lo escuché maldecir por primera vez en mi vida cuando todavía no funcionaba. Traté de decirle que revisara el interruptor, pero claramente estaba perdiendo la cabeza. Para cuando mamá entró, él estaba balbuceando tonterías acerca de que le habían quitado las luces y mamá tuvo que ayudarlo a acostarse. Me pregunto si esto tiene algo que ver con por qué estuvo en el trabajo hasta tarde durante las últimas semanas. No sé en qué trabaja, pero estoy empezando a enloquecer un poco y me está volviendo paranoica. Isla nunca apareció ayer. Me quedé despierto hasta la medianoche y nunca apareció. Tal vez simplemente se dio la vuelta o tal vez se olvidó. ¿Ella es así? Apuesto que se olvidó. 9 de enero. La mitad de la casa está ahora atrapada en la oscuridad, incluida mi habitación. Pero eso no es lo peor. Mirar la calle es la única forma de entretenimiento que tengo además de leer, y estoy demasiado ansioso para concentrarme en eso. Rompí la ventana mientras miraba la calle y luego lo escuché. Durante los últimos días, todo lo que escuché mientras rompía la ventana es viento. Hoy escuché susurros. Sí, pensé que tal vez finalmente me había roto y estaba escuchando cosas, pero presioné mi cabeza contra la pantalla para escuchar mejor. Fue entonces que escuché el chasquido de algo como garras trepando por el costado de la casa. Tiré de mi cabeza hacia atrás justo a tiempo para ver esas garras aterrizar en el alféizar. Me quedé paralizado cuando esa cosa se arrastró hasta el nivel de mis ojos. Probablemente era de mi altura, tal vez un poco más grande, de un negro puro con mechones de pelo o pelaje que le salían de la parte superior de la cabeza y los hombros. No tenía otros rasgos faciales más que estas grandes orejas puntiagudas y ojos rojos brillantes. Ojos más grandes que mi puño cerrado. Parpadeó un par de veces, como si él también estuviera sorprendido de verme. Sus garras cortaron la pantalla mientras yo la miraba. Tenía que estar volviéndome loco, ¿verdad? Su enorme mano tanteó alrededor de mi escritorio antes de aterrizar en mi último paquete de cigarrillos. Los tiró hacia atrás, los agitó en mi cara y luego desapareció de la vista con un chirrido de loco. Grité tan fuerte como pude antes de cerrar la ventana de golpe. Mi papá entró y cuando le dije lo que vi,
se puso a llorar. Simplemente se arrugó en una bola en el suelo y empezó a sollozar. Tuve que meterlo en la cama. Le pregunté a mamá qué le pasaba, pero no pudo responderme. Todo lo que sabía con certeza era que él regresó a fines del 2 de enero, luciendo paranoico como una mierda y oliendo como el perfume de otra persona. No sé qué es peor, el hecho de que mi papá aparentemente esté teniendo una aventura, o la calma con que mi mamá dijo eso. Aparentemente, había estado sobre él durante meses y probablemente había estado sucediendo durante años. ¡Años! Fue solo esa noche que ella lo atrapó. Dios, desearía poder volver a mi casa del árbol y esconderme un poco, pero no puedo imaginarme dejando esta casa ahora mismo. No con esas cosas raras allá afuera que ríen y susurran, aunque no tengan boca. 10 de enero. La oscuridad tomó una casa anoche. El chillido de esos monstruos fue tan fuerte que me despertó. Nos apiñamos frente a la ventana de la sala de estar y vimos como docenas, tal vez incluso un centenar de esos monstruos. Rodearon la casa al lado de la calle. Las ventanas se rompieron, la puerta se arrancó de las bisagras y entraron a raudales. Los Kinney empezaron a gritar segundos después de entrar. Gritaron durante lo que parecieron siglos y todo lo que pudimos hacer fue quedarnos ahí y mirar. Papá corrió por la casa después de eso, apagando todas las velas, apagando las luces que aún teníamos que funcionaban. ¿Está seguro de que se sintieron atraídos por la luz? No lo entiendo, pero honestamente no voy a discutir con el tipo que claramente está a 2 pasos de un colapso mental. Los Kinney tenían aún más luces encendidas. Mis muslos estarán cubiertos de moretones con la forma en que sigo chocando con todo cada pocos pasos. Solo puedo usar mi linterna para escribir en mi diario. Tengo que dejarlo oscuro el resto del tiempo. Todo lo que puedo hacer es mirar la oscuridad fuera de la ventana. 11 de enero. 2 casas más fueron destrozadas durante la noche. Tal vez la noche... no sé, no puedo decir. Ahora cuento los días por sueños. Y ahora no hay mucho más que hacer que dormir. Sin embargo, estoy mejorando para ver en la oscuridad, aunque todo lo que hay para ver no es genial. Los monstruos acaban de derribar la casa de los Kinney. No queda más que un montón de madera. La casa de los Lott y Jarvis también está destruida. Entre los escombros, a veces puedo ver formas oscuras moviéndose a sus alrededores. Probablemente más monstruos. Ojalá pudiera ver la puta casa de Lydia, pero está demasiado lejos. Espero que ella esté bien. Está claro que mi papá estaba preparado para estar aquí por mucho tiempo. Sin embargo, tenemos suficiente comida enlatada para que dure hasta el final del siglo. Algo en esta última noche normal lo asustó. Aunque él y mi madre claramente van a separarse en el momento en que puedan, él todavía se preocupa por nosotros, incluso aún si nos traicionó. Estoy demasiado cansado para estar enojado y demasiado asustado. Quizás apagar las luces fue la elección correcta, pero quién sabe. 12 de enero. Reese Gill. Ese es el nombre de la otra mujer de papá. O en este caso, es su nombre. Esto no podría ser fácil, ¿verdad? Estaba en la sala de estar mirando la nieve cuando vi una forma oscura atravesar el césped. Casi grito por mi papá cuando escuché a alguien correr hacia la puerta, pero luego escuché una voz. ¡Dios, por favor, déjame entrar! No sé qué me hizo girar la perilla, pero el tipo casi me aplasta con su pánico por entrar. El costado de su cara está rastrillado por las garras de algo, y justo después de que cerré la puerta escuché que algo más se acerraba contra ella, seguido de un grito enojado. Esa cosa estaba pisándole los talones y ni siquiera la vi. Mi papá se lo admitió todo a mi mamá en la otra habitación cuando Reese prácticamente cayó en los brazos de mi papá, sollozando por cómo no solo estaban viendo cosas. Mamá salió después de unos minutos sola, con los ojos secos y sosteniendo un botiquín de primeros auxilios. Ella reparó la cara de Reese mientras él explicaba lo que había estado sucediendo en toda la cuadra. Los monstruos o sombras, como él los llamó, de hecho, se sienten atraídos por la luz. Papá tenía razón, pero también les gusta el calor. Reese vio a algunos de ellos acurrucados alrededor de una casa en llamas como un montón de perros frente a una chimenea. Sin embargo, no trajeron la oscuridad. La otra cosa lo hizo. Papá y Reese se niegan a dar más explicaciones.
Pero aparentemente, esa noche vieron algo desconocido. Rezo para que el sol vuelva pronto. Papá apagó la calefacción y todos nos abrigamos. 13º día de enero. Me agrada Rhys. Eso suena tan mal, lo sé. Es el tipo que está arruinando todo para mis padres. Pero es súper agradable. Está ayudando a poner tablas en las ventanas para que escape poca luz y el calor. Pero me deja mirillas para que yo esté atento. Está tratando de mantener el ánimo al mencionar sus historias de viaje. Aparentemente viajó por toda Europa de vacaciones de verano después de graduarse. Si alguna vez estoy interesado, aparentemente puede recomendarme los mejores lugares. Tomaré ir a cualquier parte para salir de esta maldita oscuridad. Creo que incluso a mamá le gusta Rhys, o al menos está portándose bien. No hay lugar para ser un idiota mientras el mundo se acaba potencialmente. ¿Y papá? ¿Se ve feliz cuando está con Rhys? Más feliz de lo que se veía con mamá. Joder, si sigo llorando por todo mi diario, voy a hacer sangrar la tinta. Ahora prácticamente puedo ver en la oscuridad como un gato, aunque Rhys me dio muchas baterías nuevas para mi linterna, por lo que mi letra es realmente legible. Día 14 de enero. El monstruo que robó mis cigarrillos regresó. Sé que fue él porque ha convertido las colillas en un collar espeluznante. Me vendría bien un cigarrillo. Solo estaba mirando a través de las llamas de la barricada de mi ventana, golpeando el vidrio con sus garras y haciendo más extraños sonidos de gorjeo. Rhys me mostró su arma. Dice que si el monstruo intenta atravesarlo, se asegurará de dejarlo. Nunca me había sentido tan aliviado. Mientras tanto, lo llamo Nick, abreviatura de nicotín, y duermo en la habitación de mis padres. Bueno, la habitación de mamá. Papá y Rhys ahora están ocupando una habitación en el sótano. Ojalá nos dijeran lo que vieron esa noche. Día 15 de enero. ¡Nick entró! ¡Puta! Ni siquiera sé cómo. Escuché a Rhys y a papá gritar. Bajé al sótano para encontrar a papá sangrando por todas partes y Rhys estaba tratando de meterle una bala en la cabeza a Nick. Falló 2 veces y terminó clavándolo en el brazo una vez más. Se echó hacia atrás el tiempo suficiente para que Rhys y yo arrastráramos a papá al piso principal y cerráramos la puerta. Nick está atrapado en el sótano y no puede subir aquí, pero lo escucho subir y bajar las escaleras. Papá está realmente jodido. Mamá comenzó a orar cuando le estaba remedando el cuello. Él se ve súper pálido todavía y está perdiendo la conciencia. Rhys está sosteniendo su mano y está llorando. Creo que mi papá se está muriendo. Día 16 de enero. Papá está muerto. Pasó en algún momento. Bueno, no sé realmente cuánto. Los relojes se han detenido y no han estado funcionando durante días. Es como si el tiempo ya no fuera real. Es solo una noche eterna hasta que todos nos muramos. Miré por la ventana para ver que el jardín delantero tiene algunos cuerpos más, todos bastante destrozados. Pero reconocería el abrigo rosa fuerte de Lydia en cualquier lugar. Creo que el resto de los cuerpos son de su familia, pero no puedo decirlo. Probablemente tampoco pueda hacerlo, incluso si pudiera acercarme a ellos. Todos vamos a morir. Mamá está acostada en la cama y Rhys está contando sus balas entre sus sollozos. Todo lo que necesito saber es que tiene más de 3 balas. 17 de enero. Después de que escondimos el cuerpo de papá en la oficina, Rhys nos sentó a mamá y a mí y nos dijo lo que sucedió. Se habían conocido en el antiguo hotel estatal, planeando ir a dar una vuelta en el auto de papá mientras dejaban el de Rhys escondido por allí. Por alguna razón, eso me molesta. Siempre se ponía en mi caso cada vez que me saltaba una clase o 2 y todo este tiempo estaba prácticamente saliendo del trabajo para ir a conocerse con un novio. Al atardecer, vieron a los monstruos. 2 de ellos, sin contar las sombras que rodeaban al que casi parecía humano, excepto que era demasiado alto y demasiado pálido. Tenían los ojos negros como la noche. El otro estaba encorvado y era una especie de criatura babeante con unas fauces que no eran lo suficientemente grandes para todos sus dientes, pero estaba claro que estas 2 criaturas no eran amigas. El rey, así es como Rhys llama al de las sombras, aparentemente atacó primero, pero la bestia se defendió. Fue entonces que el cielo comenzó a oscurecerse. A pesar de que el sol todavía se posaba en el horizonte, vieron cómo el cielo se oscurecía mientras las criaturas continuaban luchando.
Salieron de allí antes de que se hiciera demasiado oscuro. Ambos volvieron a casa. Se dijeron el uno al otro que los habían drogado. Esa era la única explicación de la inexplicable mierda que había ocurrido. Pero ambos todavía se encontraron preparándose. Papá recogió toda esa comida enlatada y Rhys sacó el arma del almacén y asegurándose de que tuviera munición. Esto no tiene nada que ver con nosotros. El rey y la bestia nos pusieron en medio de su fiesta de mierda y todos vamos a morir por eso. 18 de enero. Mamá se va a quitar y Rhys y yo no vamos a detenerla. No va a haber un final para esta noche. Mamá lo sabe. El sol nunca va a volver. Nick todavía está en el sótano, subiendo y bajando esos escalones. Está esperando a que aparezcan sus amigos para matarnos a todos, desgarrarnos miembro por miembro. Rhys va a hacer una última resistencia cuando esto suceda, pero mamá no se atreve a esperar más a que salga el sol. Me sentó y me dijo lo mucho que significaba para ella, que todavía ama a papá incluso si él realmente la lastimó, que no pensará mal de mí si no estoy preparada para ponerle fin. No lo estoy, pero me alegro de que se tome pastillas y se vaya a dormir tranquilamente en lugar de aceptar la oferta de Rhys de... No estoy seguro de poder aceptarlo si escucho el disparo del arma. Soy tan cobarde. Debería unirme a ella ahora mismo, pero tengo demasiado miedo para... Solo tengo 16. No quiero morir. 19 de enero. Esta será mi última entrada. Nick y los demás atravesaron anoche, justo a través de la puerta del sótano. Rhys eliminó a muchos de ellos, pero no estoy seguro de si todavía está vivo, ya que ya no escucho ningún disparo. Estoy encerrado en mi habitación. Sigo oliendo los cuerpos podridos de mis padres y me dan ganas de vomitar. ¿Por qué no me fui con mamá ayer? No quiero perder la vida, no quiero. Puedo oírlos en el pasillo. Me están buscando. Pueden sentir mi calor, incluso si mis dedos se entumecen y mis dientes no pueden dejar de castañar. Puedo oírlos susurrar mi nombre. Voy a hacer una escapada por mi ventana. No tengo ninguna duda de que me moriré de frío, pero escuché que es bastante agradable morir de frío. Simplemente te vas a dormir. Adiós. Encontré esto en el ático de una casa que estoy restaurando. Hubo una tormenta de nieve horrible hace unas décadas que destruyó un montón de casas, pero nada como esto. Quizás sea una broma. Tal vez sea una tarea de escritura creativa o el comienzo de una novela. Todo lo que puedo decir es que anoche se puso el sol, pero aún no ha vuelto a salir esta mañana.